segunda presentación o la segunda ponencia de este panel va a ser de Iván Kachanowski, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica Argentina. En este momento está completando la maestría en Economía en la misma universidad y el título de la ponencia es Un análisis acerca de la legalización de las drogas, un tema, bueno, enormemente polémico, también muy relevante. Mientras les voy comentando que así a modo informativo, ¿por qué elegí un tema tan polémico? Básicamente siempre me preocupó el tema de la droga, los crímenes que generaba, el delito que estaba ahí siempre dando vueltas, el consumo que aumentaba, y al preocuparme tanto, tengo que admitir que al principio estaba bastante en contra se escucha, ¿no? de la droga. Y después, bueno, después de leer bastante me di cuenta que una cosa es estar en contra de algo y otra cosa es prohibirlo por ley. En ese salto me parece que hay bastantes puntos a analizar, que es lo que quiero mostrar en esta ponencia, básicamente. Sí. Bueno, básicamente primero voy a arrancar con una introducción y después vamos a ver la droga relacionada con 7 puntos que consideré más importantes. Algunos se habrán quedado afuera, pero bueno, son los que me parecen más importantes a mí. Primero va a ser la droga en relación con la ética, después el rol del gobierno, si le corresponde tener algún rol o no, cuál, la corrupción, si aumentará o disminuye en el caso que se legalice, lo mismo en el caso de los crímenes. Después vamos a ver el costo de oportunidad de recursos. Es decir, todo recurso que se gasta en la guerra contra las drogas son recursos que no se destinan a otro objetivo. ¿Qué tan eficiente puede ser ese costo de oportunidad? El consumo, si se aumentaría el consumo si se legaliza o no es así. Y por último, bueno, una vinculación con la medicina. Entonces, las preguntas que básicamente se pueden hacer los prohibicionistas, o bueno, por lo menos hacia el bloque que estaba en contra, era ¿por qué alguien va a querer legalizar productos que hacen daño a la gente? ¿O por qué querría un gobierno legalizar estupefacientes que terminan generando robos, asesinatos y violaciones? Bueno, y antes de responder todo eso, lo primero que quería recalcar es que a mi criterio la legalización no es una solución perfecta, pero sí bastante menos costosa que su prohibición. Va a tener sus defectos, pero bueno, la considero más efectiva que la prohibición. Bueno, entrando en el punto de la droga y la ética, el doctor Alberto Venegas Lynch, olvidé poner el libro, es el libro de la tragedia de la drogadicción, hace esta cita: el acto de drogarse no constituye un crimen, ya que ese hecho no lesiona derechos de terceros. Básicamente el punto es que si una persona, por ejemplo, consume un estupefaciente en su domicilio privado, no sale a la calle después y no hace alboroto en el departamento, nada por el estilo, en el fondo no hay una víctima. Entonces, ¿cómo se puede catalogar algo de crimen donde no hay una víctima? Sí es cierto que existe el riesgo de que luego se cometa un delito, pero a priori el acto en sí no comete ningún delito. Eso es lo que más o menos quiere marcar el doctor Venegas Lynch. Hayek, por su parte, dice que en una sociedad libre pueden suceder cosas que nos gusten, no nos gusten y violen nuestros derechos, y que no nos gusten pero no violen nuestros derechos. Entonces, ¿cuándo debe intervenir el gobierno? Y lo que Hayek dice es cuando no nos gusten y violen nuestros derechos. A mí personalmente no me gusta que la gente se drogue, me parece mal, no lo promuevo, preferiría que vayan al gimnasio, que lean a Mises, a Hayek, a Marx si quieren, lo que sea menos eso, ¿no? Pero sinceramente, si no violan un derecho, no hay nada que pueda hacerlo. Entonces, la pregunta clave que surge acá es ¿qué pasa si alguien se droga, consume una droga y después sí comete un delito? ¿Tiene que intervenir el gobierno para prevenir, para hacer algo? Bueno, el principal problema que tiene el gobierno es que se mueve en el ámbito de las ciencias sociales, que entonces se estudia a personas, las personas actúan y los actos son subjetivos. Y esa es la diferencia que tienen con las ciencias naturales. Ayer creo que Pontón lo explicó muy claramente en su ponencia, así que no voy a dar más detalles en eso. Esta cita la voy a saltear por un tema de tiempo, porque si no, no creo que logre llegar. Bueno, básicamente el Estado en sus funciones puede optar por una de las siguientes 3 empleos de fuerza:
ofensivo, defensivo o preventivo. Ofensivo sería, por ejemplo, cobrar un impuesto sin fomentar el Estado de Derecho, donde se le saca simplemente a una persona A para darle a una persona B. El defensivo sería que si, por ejemplo, no sé, a mí me roban este saco, esperaría que la policía actúe, me lo devuelva y el delincuente sufra su penalidad. Y preventivo, bueno, sería prevenir que me robe el saco. Llevándolo más en el ámbito de las drogas, la fuerza ofensiva que más se pudo ver fue la guerra del opio. Hubo dos, una en 1843, otra en 1860 aproximadamente, donde en la segunda el jefe comunista chino anunció que iba a erradicar el opio en 2 años. Efectivamente, en 2 años pudo erradicar el opio, lo logró. Se puede decir que fue efectivo, pero tuvo un costo altísimo porque violó la propiedad privada de un montón de personas, los derechos individuales también, y costó la vida de miles de personas. Entonces, y relacionando un poco con el punto anterior de la ética, fue eficiente pero no fue ético. Entonces, aparte de eficiente, creemos que una medida debería ser ética, si no, como que está mal, no sé. Con respecto a mediciones de penalidades, las penalidades por lo general los gobiernos suelen medirlas en cantidad y no en peso, lo cual llevó a generar drogas más pesadas y más peligrosas y más dañinas para la gente que lamentablemente consume. Entonces el momento que el gobierno toma una acción también debería tomar responsabilidad si se equivoca. En este caso creo que fomentó drogas más peligrosas. Debido al narcotráfico, la ganancia que genera este negocio de las drogas es altísimo, con lo cual es muy difícil ganar la guerra contra las drogas, con lo cual los gobiernos fueron invadiendo progresivamente derechos individuales para intentar ganarla. Empezaron por ahí con escuchas telefónicas, irrumpiendo en departamentos privados por supuestas tenencias que por ahí no eran tan claras, y hasta ofrecieron bonificaciones a gente que denunciaba a otras por tenencia. Se llegó a una situación entonces que había por ahí padres denunciando hijos, hijos denunciando padres, amigos que se denunciaban entre sí. Era medio un lío. Y hubo gente que llegó a ganar hasta $1 millón con estas bonificaciones, lo cual nos hace dudar de qué tan verídicas podían ser estas denuncias. Bueno, muchos que están a favor de la legalización dicen, ok, legalicemos pero con un impuesto alto para restringir el consumo. Es un punto interesante, pero después más adelante vamos a ver que el precio esté alto puede generar una gran cantidad de delitos. Con lo cual, si la medida va a ser un impuesto alto, en el fondo sería como atenuar el problema más que solucionarlo. Y por último, lo que dice el caso de Holanda es una especie de contraejemplo, que es uno de los países más cercanos a la legalización, está despenalizada. Se pueden consumir ciertas drogas en ciertas cantidades y solo en bares o en pubs, pero no en la calle, por ejemplo. Y lo que me pareció interesante de Holanda es que despolitizó bastante el debate. Intentó trabajar más en armonía con los adictos en vez de tratarlos como criminales, es decir, en vez de que vayan a la cárcel, que vayan a hospitales o a centros de rehabilitación. Y otro punto importante de Holanda fue clasificó las drogas entre las drogas duras y blandas y legalizó las blandas. Despenalizó, no legalizó. Y bueno, creo que también depende un poco del nivel de educación y cultura de cada país. Que haya funcionado algo en Holanda no quiere decir que vaya a funcionar en otros países. Bueno, con respecto a la fuerza defensiva, bueno, creo que todos en esta sala coinciden que si a mí me roban el saco, esperan que me lo devuelvan, salvo que no sé, alguien me odie por ahí. Pero si no, todos estarían de acuerdo con eso. Lo que pasa es que quedarse solo en la fuerza defensiva puede tener un problema. Por ejemplo, acá, con el amigo Ravier, yo le podría apuntar con un revólver en la cabeza y le puedo estar jugando, te mato, no te mato, te mato, no te mato, y hasta que no disparo la policía no me puede hacer nada. Entonces, lo ideal sería que sea preventivo el asunto. De todas maneras, la fuerza preventiva, no solo debe haber fuerza preventiva por la intención de cometer un delito, puede haber fuerza preventiva en el caso de evitar una externalidad negativa muy alta. Entonces, de vuelta, llevado al tema de las drogas, si hay un riesgo de que se cometa un delito, ¿no habría que prohibirlas o intervenir el gobierno? Bueno, eso es lo que voy a tratar de responder al final de todo. Así.